Bueno, muchísimas gracias, Flor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Zorro, ya lo dijo Flor. Yo soy ingeniera de sistemas de profesión. Ya hace bastante tiempo que estoy en el mundo digital. Y bueno, la idea del día de hoy es que vamos a ver una forma diferente también de hacer optimización de contenidos, ya haciendo también un poquito como ese recuento de todo lo que han dicho nuestras compañeras y que de hecho ahorita Carol nos mencionaba un poquito también acerca de la EAT. Entonces, acá la idea es que vamos a tocar varios conceptos y varios de pronto términos un poco técnicos. La idea es que ustedes nos puedan ir dejando sus comentarios en el chat y pues a medida que vayamos avanzando vamos a ir hablando de eso y al final vamos a ir resolviendo sus dudas. Entonces, pues vamos a empezar como por lo más de pronto como lo más general, ¿cierto? Y llegando como a lo más particular y un poquito más complejo. Entonces, haciendo como este repaso de conceptos y ya complementando un poco con lo que ya nuestras compañeras nos han venido hablando, pues, ¿qué es lo que nos dice Google que es la EAT? Esto es un término que ya se viene acuñando desde hace algunos años y pues básicamente hace referencia es como a esa experiencia, autoridad y confianza de las páginas web, pero también nos hace una claridad con respecto a lo que no es. Entonces Google nos dice que no es una métrica, nos dice que no es un elemento cuantificable y nos dice que no es un factor de clasificación. Entonces Google en ese sentido no es tan claro, pero para ir redondeando todo, lo que nos quiere decir es un concepto. Pero más allá de que no se pueda medir como tal, todas las acciones que realizamos para nuestra web sí se pueden cuantificar, sí se pueden medir y cada cosa que hacemos sí nos puede llevar como a determinar exactamente que sí podemos de alguna manera controlar lo que es la EAT. Entonces ya teniendo en cuenta de que es un concepto de Google, pero que está compuesto por muchas de las cosas que venimos haciendo para la optimización de nuestros contenidos, pues sí se puede llegar a medir. Entonces, digamos que ya teniendo en cuenta de que hicimos todo un SEO técnico, de que ya aplicamos todas las referencias de pronto para hacer SEO on page, para hacer SEO off page, para hacer de pronto SEO local, o sea, ya hemos, digamos que abarcado todos los conceptos que en SEO conocemos. ¿Qué más nos queda hacer? ¿Qué más podemos llegar a realizar para darle gusto a Google, pero no solamente a él, sino también darle gusto a los usuarios que están al otro lado de la pantalla? Finalmente, este concepto se construye también a partir de lo que Google va aprendiendo del comportamiento de los usuarios. Él con sus algoritmos va aplicando todos estos comportamientos, por eso de alguna manera se convierte en un concepto y por eso podemos llegar también a darle gusto, pues, tanto a Google con sus algoritmos de posicionamiento como a los usuarios con su experiencia que tengan con respecto a ese consumo de contenidos. Entonces aquí ya aparecen algunos de esos conceptos que les venía mencionando que son un poquito técnicos, pero que vamos a ir tratando poco a poco para que podamos llegar a comprenderlos. Entonces ya empieza a aparecer este nuevo concepto que es como datos estructurados. Entonces, ¿qué son esos datos estructurados? Básicamente, aunque quizás no lo tengamos tan claro, todo el tiempo los estamos utilizando y es cada vez que vamos a nuestro buscador, digitamos cualquier término de búsqueda y nos aparecen estos resultados. Entonces, lo que hay detrás de estos resultados, que de alguna manera es como ese lenguaje máquina que también entiende Google, ¿cierto? Lo que tenemos por acá detrás. Entonces, eso también se convierte como en ese esquema de marcado y es como la forma en que también nosotros, a partir de nuestros contenidos, podemos también hablarle como directamente a Google en su propio lenguaje, es decir, como en ese lenguaje máquina. Entonces, él de alguna manera ya organiza todo lo que nosotros le damos, ¿cierto? Nosotros ya organizamos todo lo que son nuestras metaetiquetas, un metatítulo, una metadescripción, pero lo que hay detrás. Entonces, él también lo interpreta en su lenguaje máquina y ese viene siendo como ese esquema de marcado. Y de acuerdo a eso, pues él obviamente le va a dar una relevancia a esos términos de búsqueda, ¿cierto? Entonces nos van a aparecer en diferentes posiciones y pues a esto ya aparece aquí otro concepto que es como esos rich snippets o como esos fragmentos destacados o fragmentos enriquecidos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Devolviéndome aquí un poquito como
Ya habíamos visto que detrás de cada uno, digamos, de estos resultados hay un código detrás, hay un lenguaje máquina que entiende Google, pues en ese sentido es que nosotros también podemos empezar como a programar estos fragmentos, a tenerlos de esta manera en ese lenguaje máquina para que también Google los pueda interpretar. Entonces, ¿qué hace Google? Él interpreta todo lo que hay en la web, pero también se va a dar cuenta de aquellos que le puedan hablar en su mismo idioma y que no le tome demasiado trabajo a él tener que de alguna manera como convertirlos o tener que interpretarlos. Entonces, cuando nosotros de nuestro lado con nuestra web le podemos dar esa facilidad a Google, entonces como que estamos ganando puntos con él. Y es como, ok, me estás hablando en mi mismo idioma, estamos hablando en el mismo mensaje, entonces, ok, ¿qué es lo que me vas a decir? Entonces aquí es donde decimos, listo, ya Google de alguna manera empezó a implementar en la web diferentes tipos de fragmentos enriquecidos, de fragmentos destacados. Entonces algunos de esos son como los que aparecen en Google para reseñas, para productos, para autores, para diferentes tipos de contenidos. Ya hay una forma de mostrar esos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Google? Él, por defecto, intenta interpretar estos contenidos precisamente para darle como esa prioridad al usuario de su intención de búsqueda. Entonces, acá viene, digamos, también este término y es, ¿con qué intención yo voy al principal buscador? Y es, por ejemplo, si yo quiero buscar comida tailandesa, estoy buscando una receta de comida tailandesa o quizás estoy buscando un restaurante de comida tailandesa. Acá es la diferencia de cómo me muestra esos tipos de resultados. Si fuera una receta, pues de pronto me va a mostrar esas pequeñas fragmentos en forma de video para hacer una receta de comida tailandesa. Pero si mi intención es un restaurante, entonces me va a mostrar el mapa con los diferentes restaurantes que estén cerca de mi ubicación. Entonces aquí ya estamos hablando un poquito como del SEO local. Entonces, dependiendo de esa intención, Google nos va a mostrar esa información de determinada manera. Y acá es donde nosotros podemos también controlar nuestros contenidos de acuerdo a ese tipo de búsqueda. Y es yo que le voy a ofrecer a ese usuario que está allá al otro lado de la pantalla. Le voy a dar, si yo tengo un restaurante, pues se lo voy a mostrar en forma de mapa, o si lo que yo tengo son las recetas, se lo voy a mostrar en forma de recetas en un paso a paso. Entonces ya mirando otra vez como el behind de lo que hay detrás de ese tipo digamos, de esquemas que nos encontrábamos de tipo de reseñas, de tipo persona, tipo producto o evento, entonces nos encontramos con una página oficial en la que nos ayuda a empezar a construir estos tipos de esquema. Entonces tenemos la página schema.org. Él nos da la mayoría de los tipos de esquemas que se pueden empezar a crear y nos ayuda de alguna manera como empezar a construirlos. Entonces acá también lo bonito de esto es que no necesariamente tenemos que ser los super programadores, saber de lenguajes de programación. Si lo sabemos, súper bien, pero si no, igual también podemos empezar a implementarlos, podemos empezar a probar cosas y además con esta página que también nos apoya, pues también podemos empezar a generar código y bueno, más adelante vamos a ver también otros ejemplos. Entonces, con respecto a los tipos, digamos, de snippets que tenemos, como les mencionaba, digamos, el de video, por ejemplo, que nos muestra ya un poco como los fragmentos de video que estén en YouTube y que estén, digamos, separados como por tiempo, ¿cierto? Los de tipo receta, que incluso también nos muestra las calificaciones que de pronto hayan hecho los usuarios a través de esas recetas. Así similar también son como los de productos, por ejemplo, cuando yo quiero adquirir quizás el último iPhone, entonces aparecen en primeras posiciones las principales tiendas con la foto del producto, a veces nos muestra también el valor, la calificación de los usuarios. Por ejemplo, el de preguntas relacionadas, entonces aquí también nosotros podemos empezar a jugar con este tipo de contenidos para que aparezcamos dentro de lo que los usuarios están buscando más dentro de, digamos, dentro de todo el sistema web, en todos los motores de búsqueda, entonces estar como agrupados de esta manera, entonces acá ya estamos generando un gran diferencial. Entonces, como ya vimos que hay diferentes tipos, hay uno que es el que de alguna manera se roba toda la atención y es el que se denomina como Knowledge Graph. Entonces, en este caso, el Knowledge Graph, siendo como el más poderoso, es, viendo en este ejemplo, es el que se nos ubica en el resultado de búsquedas, digamos que en la mano, a mano derecha. Y es todo, absolutamente todo
digamos, el contenido relacionado con respecto a un término de búsqueda. En este caso yo quise traerles este ejemplo debido a que cumplía como con la mayoría de tipos de snippets que podemos encontrarnos en un resultado de búsqueda. Hace un tiempo se hizo como el lanzamiento de esta serie, Moon Knight, y encontrábamos, por ejemplo, su knowledge que estaba ubicado en su parte derecha y nos daba demasiada información, ¿no? Entonces incluso nos traía cuáles eran los actores de esa serie, nos daba una calificación que los usuarios habían realizado con respecto a esa serie, nos daba una cantidad de información e incluso contenido relacionado con esa búsqueda. Ahora miremos lo que aparece, por ejemplo, del lado orgánico. Sabemos que en las primeras posiciones pues van a aparecer los anuncios. Luego viene un poco como lo que esté posicionado, digamos, a nivel orgánico. Tenemos por aquí en Wikipedia el significado. Y luego vienen una serie, digamos, de otro tipo de información que ya la vamos visualizando también de otra manera. Tenemos videos relacionados, por acá tenemos noticias destacadas, que esto también tiene que ver con lo que tenemos con Google News, por ejemplo, con el publisher de Google. Por acá las preguntas relacionadas, que también es una forma también diferente de ver la información. Y este que les señalo acá viene siendo como el primer, digamos, snippet o digamos que de ese tipo de snippets más comunes a los que nosotros nos podemos encontrar, que es básicamente un título y una descripción, aunque bueno, acá también está acompañado de una imagen, una miniatura, pero básicamente es como de los que normalmente nos encontramos en los resultados de búsqueda. Pero en esta específicamente, fíjense en la ubicación en la que está. Entonces, la persona tendría que desplazarse demasiado hacia abajo para llegar a este punto si seguimos haciendo las cosas de esta manera. Entonces, acá esto es precisamente para que veamos la cantidad de opciones que tenemos, que nos diferenciemos con respecto a todos los demás que vienen haciendo lo mismo. Por ejemplo, aquí ya después de este encontramos otra serie de páginas que lo hacen de la misma manera, ¿cierto? Un título, una metadescripción y una imagen destacada. Entonces, la idea es, hagamos uso de este tipo de formas en las que podemos mostrar esos resultados y pues no solamente estamos dándole gusto a Google, sino también a los usuarios porque estamos captando su atención. Entonces, en este ejemplo, ustedes, ¿a quién se imaginan que le van a dar el clic dentro de todos estos resultados? ¿Cierto? Entonces, ahí es al que más llame la atención. Ese es como el poder de este tipo digamos, de resultados. Ahora, ¿cómo podemos llegar a implementar estos snippets o estas formas, digamos, de fragmentos destacados? Acá la idea es que se puede realizar de diferentes formas. Aquí vamos a ver, digamos, dos tipos. Una es con plugins, es decir, si nuestra página web, por ejemplo, está hecha en WordPress o en cualquier otro administrador de contenido, ya sea Drupal o ya sea Joomla, entonces son como ese tipo de elementos que podemos instalar dentro de nuestra web, como los plugins, y que nos ayudan a hacer una implementación rápida de este tipo de snippets o de fragmentos destacados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de WordPress, el que es, por ejemplo, para el tema de productos, por defecto WooCommerce, él ya tiene, digamos, dentro de toda su implementación, la generación de este tipo de contenido. Entonces, podemos probarlo directamente porque además de esto, Google nos da una forma de probar digamos, estos fragmentos destacados. Entonces, nos da la forma de hacer el Rich Result Test, ¿cierto? Ahí él nos muestra, pues ya digamos de una forma comprensible cuáles son las etiquetas o los atributos de ese producto que queremos mostrar, de ese, digamos, snippet o ese fragmento destacado. Y además de eso, pues como ya habíamos visto anteriormente, Schema, que nos da también la manera en que podemos empezar a construir estos tipos de contenidos. Entonces, él nos da absolutamente todo, el nombre de los atributos o de los elementos que hagan parte de ese tipo de contenido y nosotros simplemente tenemos que empezar a diligenciarlos o igual si ya lo tenemos dentro de nuestra página web, pues él simplemente como que los va a agarrar y ya, simplemente hace como esa conexión, nos da el código fuente para que nosotros lo podamos implementar. Entonces, viendo esas dos formas que lo podemos hacer con plugins y manualmente, entonces miremos, por ejemplo, en el caso de plugins, sobre todo en los ejemplos que traigo acá directamente con WordPress. Entonces, en WordPress tenemos varios plugins
Aquí vamos a empezar a abordar, digamos, como del más general al más especializado. Entonces tenemos, por ejemplo, Yoast, que no solamente nos ayuda a hacer pues el SEO normal, sino que también dentro de su estructura nos permite generar algunas implementaciones de tipos de esquema, pero tiene unos muy básicos. Ya en segundo lugar y un poquito más especializado tenemos RankMath, que ya pues además de que tiene algunas de las características que también cuenta con Yoast, entonces adicional a esto nos da un poquito más, ¿cierto? Un poquito más de tipos de etiquetados que podemos implementar. Entonces ya podemos tener por aquí el SEO local, ya vamos un poquito como más a lo más específico. Y pues esto es lo que, digamos, tenemos dentro de la estructura de WordPress. Y por último, All-in-One, que este pues considero yo que es uno de los más completos porque nos permite implementar muchos más tipos de esquemas. Entonces aquí lo mismo, simplemente lo que hacemos es como una especie de configuración general y cada vez que empecemos a tener más contenido del mismo, pues él ya adopta esa forma de presentarlo y pues con su conexión que ya tengamos pues con las diferentes herramientas de Google, como por ejemplo Search Console o como Analytics, pues de alguna manera él ya se va a enterar de cuáles son los cambios que tenemos dentro de nuestras páginas web. La idea es que esto es muy similar en cualquier tipo de administrador de contenido. El principio es el mismo, seguramente va a cambiar un poco la configuración y las herramientas que se tengan dependiendo del administrador, pero su forma de, digamos, de funcionamiento es bastante similar. Entonces, en algunos casos vamos a encontrarnos con esto que nos da un poco más como fácil la implementación de esto, simplemente empezar a llenar los campos que tenemos a disposición. Entonces, esa sería la forma de realizarlo con ayuda de plugins. Ahora analicemos algunos pros y algunos contras de esta forma de implementación. Entonces, por un lado, es que podemos automatizar todo. Entonces, como veíamos en el caso de productos con WooCommerce, pues va a ser el mismo tipo de esquema para todos los productos que tengamos en la tienda. Si tenemos recetas, entonces también va a ser el mismo tipo de esquema para todas las recetas. Si fuera de tipo autor, va a ser el mismo esquema para tipo de autor. Entonces, acá la desventaja viene siendo es si yo le quiero dar un estilo particular a un tipo de producto diferente al de todos los demás. Entonces aquí ya no se podría realizar esta implementación, tendríamos que realizarlo de forma manual. Entonces a veces tanta automatización no nos va a funcionar o no nos va a beneficiar en todos los casos, pero desde que lo podamos controlar, pues se va a convertir en un pro para nosotros. Y por otro lado, el contra es que, claro, no están incluidos todos. Si yo necesito uno específico y alguno de estos plugins no lo tiene dentro de su suite, pues ahí tendría también que hacer uso de los datos manualmente. Entonces, son como las pros y contras dependiendo del sitio que yo tenga. Seguramente me va a ir muy bien con plugins. Si yo tengo algo un poquito más complejo, pues entonces tendría que hacerlo de forma manual. Ahora miremos en qué consiste la forma manual. Y como ya les había mencionado, Google nos facilita las cosas, no tenemos que ser programadores, él nos da la manera de que podamos hacer esa implementación e incluso nos termina dando el código para que volvamos a nuestra página a implementarlo. Entonces acá Google nos da esta página, la de el Markup Helper, donde podemos empezar a construir digamos, estas estructuras y él simplemente nos pregunta, ¿de qué tipo quieres empezar a hacer tu estructura? Entonces yo le puedo decir, ¿es de producto, o es tipo película, o es un evento? Bueno, todas las que tenemos aquí disponibles. Simplemente me lleva con un paso a paso, un siguiente, next, seleccionamos lo que necesitamos y acá, por ejemplo, vemos, en este caso queríamos hacer el de una tienda, ¿cierto? Un producto específicamente. Lo que hacemos es que copiamos la URL de donde se encuentra ese producto. Él por defecto nos trae los atributos que encuentra de ese producto, como por ejemplo el nombre, precio, descripción, calificaciones, categoría y otras cosas. Pero si además de eso hay algún campo que yo requiera y que no me lo trae la herramienta, pues también me da la opción de implementarla. Entonces simplemente añado una nueva y al final le digo, créame el HTML, el código. Entonces aquí es donde aparece JSON. ¿Y quién es JSON? Ustedes se preguntarán. Pues bueno, JSON es el lenguaje de programación propio de Google, que precisamente ahí es donde teníamos que hablarle en el lenguaje máquina Google. Y aquí es donde Google dice, claro, ya me estás facilitando a mí las cosas porque estamos hablando en el mismo lenguaje. Tú me estás dando un lenguaje máquina que yo voy a interpretar. Entonces, como ya no lo dio en su propio lenguaje llamado JSON,
simplemente agarramos este fragmento que nos generó la herramienta y nos lo llevamos a nuestra página web. Entonces, en el caso, digamos, de WordPress, que era el ejemplo que veníamos viendo, WordPress tiene una opción que es la vista de HTML y de hecho algunos de los maquetadores que tiene WordPress o los diferentes constructores digamos, de la página también nos dan estos espacios para empezar a implementar código directamente. Entonces lo podemos hacer de esta manera, simplemente actualizamos la página y esto, pues, como no es visible ante los usuarios de forma directa, sino que es más hablarle a Google para que lo interprete y le dé la forma, entonces también podemos venir aquí a probarlo con la página de Google o podemos también probarlo en la página de Schema. Y él nos va a decir si tenemos bien implementado o no el código y pues de esa manera también nos aseguramos de que está funcionando bien nuestra nueva forma de implementación. Entonces, desde que tengamos por acá 0 errores, entonces es porque tuvimos bien la implementación del código y él acá nos interpreta ya de una forma un poquito más gráfica qué es lo que contiene cada uno de esos atributos o etiquetas de la forma en que se armó este código. Ahora, analicemos pros y contras. Ya vimos algunos en el caso anterior, ¿cierto? Pero adicional de esto, pues tenemos un poquito más de control sobre la información que queremos generar porque prácticamente la estamos construyendo de cero nosotros mismos. Por otro lado, como es el mismo lenguaje que entiende Google, pues entonces digamos que la comunicación va a ser mucho más potente y mucho más clara, no a través de pronto de terceros, porque en ocasiones Google no le entiende a fabricantes de algunos plugins. Entonces, ese sería también una de los pros que tenemos en este caso. Y contras, pues precisamente empezar a hacerlo manual y si no tengo tanta experticia, si no tengo tanta experiencia con lenguajes de programación y poder de pronto llegar a corregir algo rápidamente, pues entonces este proceso se me va a convertir un poquito en contra. Pero la idea es que convertamos también este contra en una fortaleza y es especialicémonos, podamos ensayar más, hacer muchos experimentos y con eso pues vamos también teniendo más experiencia y podemos empezar a hacer muchísimas implementaciones con este tipo de fragmentos. Entonces ya una vez que tenemos todo esto, pues ya podemos decir, claro, ahora sí le estamos dando gusto a Google porque estamos hablando en el mismo lenguaje. Por otro lado, me estoy diferenciando también de la competencia, porque si al otro lado los demás están haciendo exactamente lo mismo, están implementando lo mismo que yo, entonces yo me tengo que diferenciar y la forma de hacerlo es que yo tenga mayor visibilidad en los resultados de búsqueda. Entonces, son muchos los beneficios de empezar a hacer esto. También estamos a tiempo de empezar a hacerlo porque precisamente mucha gente no se atreve todavía a empezar a hacer estas implementaciones, entonces es como empezar a tomarle ventaja a los demás que no le están haciendo y pues obviamente esto nos mejora un montón el SEO porque pues nos va a mejorar la experiencia de usuario, vamos a tener mayor visibilidad, nos destacamos porque nos mostramos de forma diferente dentro de los resultados de búsqueda y pues en últimas terminamos mejorando lo que nos pide Google, que es esa experiencia, esa autoridad y esa confianza de nuestras páginas web. Entonces, pues yo termino por acá. Les agradezco muchísimo la atención. Por acá les dejo mis datos y bueno, pues los leo entonces en los comentarios si tienen alguna duda, alguna inquietud o comentario. Gracias, Paola. Gracias por tu presentación y los ejemplos. Ahí vi que estuvieron mandando algunos comentarios. Pero por el momento no hay preguntas. Así que nada, te agradecemos mucho y muchas gracias. Vale, Ahora vamos. muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.